podido ser los indicativos, las señales de que esto hubiera podido suceder, sobre todo en estas condiciones? Bueno, de acuerdo con testimonios de profesores, el niño que perpetró este ataque era un pequeño con excelentes calificaciones que incluso se preparaba para representar al colegio en un concurso académico estatal. No había sufrido acoso escolar, vivía con su abuelita y en algún momento, a sus 11 años de edad, sí, tomó la decisión de que dejaría heridas a 6 personas, mataría a una maestra y también terminaría con su propia existencia. Así, como le presentamos, ocurrió esta terrible noticia el día de hoy. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con 2 armas disparando. Y bueno, además de las motivaciones personales y el contexto de la vida para la Red por los Derechos de la Infancia en México, lo que pasó en Torreón es producto de una situación de guerra que se vive actualmente en nuestro país. Vamos a escuchar también un punto de vista al respecto. Este pequeño de 11 años nació en un país con guerra. Reproduce social y culturalmente en nuestra sociedad esta dinámica de violencia armada y claramente el mensaje que se tiene en el entorno es que las cosas se resuelven a través de la fuerza. Este tiene que ser un llamado de atención profundo a la Secretaría de Educación Pública, no solamente en un colegio particular, es la obligación de la Secretaría de Educación Pública para, como ya lo hemos solicitado en muchas ocasiones, desarrollar mecanismos de alerta temprana. Y bueno, este tipo de fenómenos no solo pasan en nuestro país, todos hemos sido testigos de los estragos de la violencia armada que han sucedido en diferentes partes del mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Tan solo en 2019 hubo 130 incidentes relacionados con armas cerca o dentro de algún instituto educativo que dejaron 32 personas muertas y 77 más que resultaron heridas. Como por ejemplo el que ocurrió en diciembre del 2012 en el colegio Sandy Hook, en donde un joven entró con un fusil de asalto para matar a tiros a 20 niños y a 6 profesores. 8 años después, el miedo persiste todavía, como lo refleja esta campaña que le presentamos. These new sneakers are just what I need for the new year. This jacket is a real must-have. My parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. These scissors really come in handy in art class. These colored pencils, too. These new socks, they can be a real lifesaver. I finally got my own phone to stay in touch with my mom. Es un tema sin duda sensible, es un tema importante y es un tema también indispensable de analizar y sobre todo de entender desde diferentes puntos de vista. Por eso, para hablar sobre este tema, hemos invitado a la mesa a personas que tienen, sí, relación, conocimiento y además son importantes sobre este tema para analizarlo desde diferentes vertientes y además las aristas que representa y que se desprenden de él. Vamos a darle la bienvenida. Primero doy la bienvenida a Violeta Mago. Ella es maestra en pedagogía sistemática, especialista en niños. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Muchísimas gracias, Max, por la invitación. Al contrario, Gracias. muchísimas gracias y bienvenida. También está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuemain. Él es psicoanalista y también periodista, indispensable también su punto de vista al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Y finalmente saludo también, usted lo conoce, ha participado en otras mesas también de análisis y debate aquí en el Heraldo, a Luis Antonio Merino. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego y también en un momento es importante conocer también este punto de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y ofrecernos tu espacio. Al contrario, siempre bienvenidos. Más adelante estará acompañándonos vía telefónica el doctor Israel Castillo, también es presidente de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología y le vamos a también tomar esa llamada, platicaremos con él para conocer su punto de vista en el momento que lo consideremos pertinente. Empiezo entonces con usted, maestra, para tratar de entender que una situación como esta, que sí hemos visto que se repite desafortunadamente en diferentes entornos, en instituciones educativas, que eso es lamentable, no es una situación solamente de nuestro país, es una situación global, concretamente de países en donde hay cierto desarrollo, como los Estados Unidos, también algunos países en Europa. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podemos entender un fenómeno así, sobre todo viniendo de pequeños, de niños tan pequeños, ¿no?
Así es. Bueno, muchas gracias. Mira, desde mi experiencia creo que eventos como este, que son lamentables, nos invitan a volver a mirar el origen y colocar en el centro a la familia. Y eso sí nos hace muy diferentes a nivel nacional como mexicanos y hace una diferenciación de idiosincrasias. Nosotros los mexicanos tenemos una cultura que necesita volver a ser mirada, es decir, los niños son el reflejo de toda la historia de un país. Totalmente. No podemos verlo aislado, por supuesto que es una llamada de atención a volver a trabajar en conjunto, a reconciliar, a crear vínculos nuevos para poder comprender. Porque la pregunta que me hacías al principio es, primero no va a haber comprensión, va a haber un shock y hay que reconocer que va a surgir el shock, que va a surgir el miedo, que vamos a estar atentos, que vamos a estar alertas. Esa es la primera llamada y es estar ahí para después entonces sí revisar y poder mirar con lentitud qué nos quiere decir un evento como el que ocurrió hoy tan lamentable con un niño tan pequeño que además aparentemente decimos, bueno, es un niño, hay inocencia, cómo va a saber, cómo las armas, en fin, una serie de circunstancias. Entonces me gustaría abrir la mesa con esa reflexión de mirar a la familia, de saber qué nos está invitando a mirar a los mexicanos para entonces resolver y encontrar soluciones. Totalmente, y me parece apropiado, muy apropiado, empezar sobre el tema de la familia porque es la primera escuela, es la educación inmediata que tenemos siempre a partir de cualquier cosa. Pero también las situaciones que se pueden salir del contexto de la educación y que podemos ver como violencia intrafamiliar, abandono, en fin, diferentes situaciones que también, más allá de la educación, puede ver el niño. Puede ser un niño muy bien educado, pero tal vez puede ver indirectamente este tipo de factores en su familia, con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con diferentes miembros de su familia. Sobre este contexto que expresa la doctora, de alguna manera, doctor, ¿cómo podemos entonces, a partir de lo que sucede en casa, tratar de controlar esto, tratar de entender también la naturaleza de nuestros hijos, si es que también pasan muchísimo tiempo a solas, que en una realidad actual los padres generalmente o en su mayoría trabajan y no están tan al pendiente de ellos cuando regresan de la escuela, ¿no? Sí, el fenómeno tiene como muchas vertientes y son todas muy complejas, desde el tema también de cómo se aborda en los medios, de cómo hay una sorpresa en la sociedad que trata de explicarse qué es lo que pasó. La respuesta muy rápida del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, que es muy empática frente a la familia, frente al propio colegio. Las preguntas que se hace la Fiscalía sobre el origen de las armas, el entorno familiar y el entorno escolar. Y la respuesta del gobernador, que fue muy criticada en redes sociales sobre el impacto de los videos que en tiroteos anteriores se había manifestado como una de las razones fundamentales, la influencia de los medios, la influencia de ciertos fenómenos educativos periféricos al tema. Pero más allá de los medios, eso es muy importante, doctor. Sí concretan enfáticamente la responsabilidad hacia los videojuegos, más allá de que los medios de comunicación... Sí, lo que pasa es que los medios tienen una narrativa, ¿no? Una narrativa en la que parece que las cosas vienen de fuera, por una parte del entorno familiar, del abandono, de lo que decía López Obrador hoy cuando se le preguntó, no le demos la espalda a los jóvenes, no le demos la espalda a los niños, pero también hay parte de una narrativa que está como parte de los medios que se explican a partir de una naturaleza anómala del sujeto, ¿no? El sujeto reacciona porque idiosincráticamente tiene una respuesta frente a lo que le pasa, ¿no? Tenemos una respuesta, hay una parte de pérdida del objeto, la madre, se cría con los abuelos, está en una escuela en la que gran parte de los coahuilenses se han formado, el Colegio Cervantes, que es un colegio que se formó en los años 40, es un colegio de alguna manera que responde a un modelo que reconocemos en el centro del país como el Colegio Madrid. Antonio Bigota Sismó es uno de los fundadores, un profesor de Lérida, con una escuela que orienta de alguna manera, que tiene un molde donde los alumnos pueden transitar sin aparentemente muchos signos de anomalía, ¿no? Porque hay un sistema que protege muchísimo a los alumnos, que los coloca un niño evidentemente tan melancólico, puede tener buenas calificaciones, puede tener un sentido de la funcionalidad, pero al final hay un fenómeno que desde el psicoanálisis, desde la psiquiatría y desde la psicología ha tratado de explicarse, que es el suicidio
del homicida, ¿no? Que no tenemos muchísimas referencias sobre eso y que generalmente sucede en personas que son mayores, que tienen más edad, que es por rabia, por celos, por una culpabilidad enorme frente al hecho de querer estar muerto, de querer matar y de querer morir, ¿no? Totalmente, que es sumamente delicado también entender sobre esta situación completa, que aunque sea un factor humano, también sale de la... Y que no hay nada religioso alrededor, que totalmente. es una escuela laica. Totalmente. Es más religioso lo que hay afuera de la escuela que lo que hay en la escuela. Totalmente. Para darle contexto a esta situación de la que hablamos, vamos a escuchar, si les parece, primero vamos a escuchar al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Quintero Riquelme, sobre esta situación, sobre el punto de vista que tuvo acerca de que señaló que los videojuegos, entre otras motivaciones, pueden ser las que tuvo este niño para perpetrar el ataque que hoy sufrieron algunos compañeros de él y también una maestra que desafortunadamente perdió la vida. Vamos a escuchar entonces sus palabras. Al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection, incluso la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del videojuego, influencia al niño para cometer los lamentables hechos. Bien, vamos a tocar en su momento también este punto de vista, esta posibilidad que existe, más allá también de pues, estas evidencias que encontraron después con el niño y también las actividades que investigaron que él realizaba, en este caso con los videojuegos, para perpetrar este ataque. Luis Antonio, voy ahora contigo sobre esta situación, esta postura y este análisis que hemos hecho siempre sobre la legalización de las armas a partir de, no de situaciones como las que se presentan como esto, sino de la seguridad y también los parámetros y las metodologías que se podrían tener no solamente en instituciones educativas, sino en general en nuestro país para tratar de entender y evitar que un contexto como el de violencia que nos está atacando se pueda, si no eliminar, disminuir, ¿no? Ok. Bueno, nosotros como asociación, te digo, pugnamos porque se permita la posesión y la portación de armas más abiertamente anterior a 1971. Debido a la restricción que hay ahorita en la actualidad, conseguir un arma de fuego es muy difícil. Tarda a veces un trámite para un arma legal hasta 3 meses. Este niño eran armas ilegales, lógico. Sí, voy para allá. Las armas que utilizó este chico, primero es .40, que es de uso exclusivo, que hay que preguntarnos de dónde la sacó, porque puede ser que algún familiar o su padre o no sé qué. Una 22, pues cualquiera la tiene, utilizó 2 armas. Y lo que nosotros también analizamos es que hubo cierta imitación con un tiroteo que hubo en Estados Unidos. Permito sacar la foto a ver si se alcanza a ver. Sí. Que tiene la misma similitud. La voy a mostrar aquí de este lado. Sí, para que la vaya con la ropa, con las 2 armas que sacó este chico. Y pues fue una imitación. Nosotros pensamos que es una imitación y fue influenciado hasta cierto punto por ese tipo de eventos en Estados Unidos. Pero hay que aclarar también que en Estados Unidos la mayor parte de los tiroteos han sido donde se prohíbe la aportación de armas, donde la gente está indefensa y no tiene manera de defenderse. Una persona que quiere hacer daño, o podemos llamar delincuentes o agresor, si sabe que hay personas armadas que pueden defenderse, prefiere escoger otro blanco. Y las escuelas son un blanco perfecto porque no hay manera o se prohíbe la aportación de armas en esos lugares. Y no tienen miedo a agredir a otros porque saben que no va a haber consecuencias. Y súmale la depresión, súmale el odio, súmale cualquier situación mental que tenga y va a ser una catástrofe. En ese sentido. Totalmente. Ahora, entonces, estos factores que se pueden presentar en la escuela, en la casa, en diferentes lugares, como una depresión, porque es una situación que no solamente aqueja a los adultos, aqueja también a los niños y desde temprana edad, y ya lo estábamos planteando por diferentes situaciones. ¿Cómo podemos entonces, a partir de alguna iniciativa en el gobierno, establecer que dentro de las actividades y dentro de, pues tal vez la obligatoriedad que tendrían que tener las escuelas para destacar y sobre todo para tener un problema así, primero para identificarlo y después para atacarlo, si uso esta palabra correctamente, porque es un problema que se tiene que atacar de alguna manera, más allá de tratar, podemos establecer a partir de una ley contundente para que se establezca, no tanto como un programa de mochila segura, etcétera, sino programas en donde sí haya una injerencia total sobre el desarrollo cognitivo de un chico, ¿no? Claro.
necesariamente requerimos apuntalar hacia desarrollar a los docentes y a los profesionales en la educación en inteligencia emocional. Qué bien que dices eso. Hay la capacidad, estás hablando de inteligencia emocional, un tema que se conoce muy poco, que se desarrolla muy poco y que se desarrolla con cursos, que por supuesto están, pero que el docente no los tiene instalados. Es decir, hablar de emociones no implica nada más reconocer el enojo, la vergüenza, etcétera, sino implica que el docente o el profesional en la educación sepa gestionarlas en sí mismo para que pueda detectar e intuir qué está ocurriendo con su alumno. Claro. Y para saber qué ocurre con un alumno, el profesor forzosamente requiere saber y estar preparado en gestión familiar. No nada más de él, sino de la situación familiar del alumno. Entonces, es todo un entrenamiento que por supuesto que se logra, que se puede hacer, que es urgente y que nos está pidiendo a gritos que lo hagamos, dado que la estructura familiar se ha movido, está cambiando. Efectivamente, los padres pasan menos tiempo y se cree que a lo mejor esa ausencia es un factor, pero no es un factor determinante si el padre está disponible para el alumno, para el hijo, si se encuentra contenido. Claro. Y no se le exige y se le deja tampoco toda la carga a las escuelas, porque es un trabajo en conjunto, pero quien otorga los permisos y no hay fuerza que iguale la fuerza de los padres. Definitivamente. Voy a incluir en esta mesa, como lo había dicho al principio de este espacio informativo, al doctor Israel Castillo, él es presidente de la Asociación Nacional de Psicotraumatología, porque también su punto de vista es importante para entender este fenómeno, esta situación tan alarmante que sucedió en nuestro país muy temprano y en la mañana. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Emiliano. Te agradezco la invitación y me disculpo por no haber podido estar con ustedes en el estudio, pero creo que este tema es sumamente importante y creo que desde varias disciplinas podemos comenzar a estudiar y analizar y desmenuzar esta problemática que por supuesto que no es unifactorial, tiene muchas aristas y creo que cada uno de los invitados que están contigo en el estudio podemos aportar un poquito para poder prevenir este tipo de situaciones. Totalmente. ¿Cómo puede entender desde su punto de vista, cómo podemos entender este fenómeno a partir de las razones tal vez o acusaciones que fue por causa de un videojuego, que tal vez no hubo la atención indicada y el seguimiento de parte de los abuelos que son los que criaron a este pequeño, no hubo tampoco un seguimiento, tal vez identificar ciertos puntos en la escuela sobre el comportamiento de este chico? ¿De qué maneras podemos entender esto? Sobre todo porque es algo que ya pasó, no se puede evitar, ya está ahí, pero para que no se repita en lo posterior en diferentes instituciones educativas en nuestro país o en cualquier entorno, ¿no? Sí, yo creo que esa es la principal propuesta, la prevención, porque desgraciadamente, por lo menos documentada, esta es la segunda ocasión que esto ocurre y probablemente es la más elaborada por todos los elementos que ya se han discutido en tu mesa. Y a mí me gustaría presentarte, si me das la oportunidad, algunas estadísticas. En el año 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desarrolló un comité que investigara este tipo de tiroteos y designó una cantidad importante para investigar y se llegó a un perfil que si me permites, lo quisiera compartir. Sí, adelante. Se dice que en escuelas primarias, de 1966 al 2019, se intentaron 54 tiroteos en escuelas primarias y solamente se llevaron a cabo 13. Se dice que de esos 54 intentos, 92% de los que lo intentaron eran varones y 92% de ellos intentaron suicidarse. Estamos hablando de que es una situación de género. Podemos entender que es una situación que, más allá de que el porcentaje sí sea más elevado o en casi su totalidad en hombres, es una situación que solamente tiene que ver con el género. Yo creo que es una variación. Yo creo que es una variación probablemente incluso evolutiva, genética, de cuestiones de agresividad y desplazamiento de agresividad, constructos sociales donde el varón no se le permite expresar sentimientos, ¿no? Los hombres no lloran y todavía seguimos con ese tipo de tabúes en relación a la expresión masculina de las emociones. Y lo que me llamó la atención aquí es que 92% de ellos intentaron suicidarse. Y estamos hablando de jovencitos. El más pequeño que intentó llevar a cabo un atentado escolar tenía 6 años y el más grande tenía 12 años, que más o menos es el rango del que estamos hablando. Y 87% de ellos compartieron el plan con anterioridad y lo hicieron tenían una planeación sumamente meticulosa
que me parece que también es el caso. Y aquí es donde yo quisiera llegar y aquí es donde mi experiencia me lleva. 82% de ellos no presentaban síntomas de violencia escolar. No hubo manera de prever que esto iba a pasar en una manera conductual. No eran chicos violentos. Me parece que este es el caso de este chico. Y aquí es donde yo quisiera llegar. 92% de ellos presentan un historial de traumatización relacional. Es decir, personas cercanas a ellos los agredían de manera crónica. Y por agresión no me refiero nada más a golpes o algún tipo de violencia sexual o emocional. Aquí estamos hablando, la experiencia más fuerte de traumatización relacional se detectó que fue la ausencia de relación interpersonal. Es decir, las personas, los familiares estaban ahí presentes, pero no propiciaron una relación interpersonal con el niño, un aislamiento. Y mi percepción es que ese aislamiento se va produciendo un gran dolor que no tiene una exposición externa y va comenzando a convertirse en un resentimiento social que termina por reflejarse en una experiencia como esta. Totalmente. Ese es un análisis, me parece muy importante, porque cuando hablamos, no es que tenga que ver, cuando hablamos, por ejemplo, de violencias a las mujeres, en diferentes situaciones hay violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, etcétera, también tenemos que contemplar que parte de estos procedimientos o de estos comportamientos tienen que ver con ignorar a la persona. Totalmente. También es sumamente violento. Ajá. Más allá de agredirlos física, verbalmente, ignorarlos es sumamente violento, ¿no, doctor? Y en el neurodesarrollo de la personalidad es sumamente importante la relación interpersonal. Te doy otro dato, y este ya es de México. En 1970 un niño en promedio pasaba en una convivencia con 27 adultos a la semana. ¿Sabes cuál es el promedio hoy en día, en el año 2019, que se hizo el nuevo estudio nuevamente? Sí, mínimo. 3 personas. Sí, estamos perdiendo. La socialización nos hace fuertes, la socialización nos da recursos de autorregulación. He escuchado varios colegas míos y varios políticos hablando de valores, que se están perdiendo los valores. No, señores, no se trata de valores, estamos perdiendo la socialización. La socialización nos hace fuertes y cada vez vivimos más encerrados, vivimos desconectados. Tú te acuerdas, ¿no? Tú y yo crecimos con nuestros papás invitando familiares, amigos a nuestras casas. Hoy ya no pasa eso. Hoy estamos siendo mucho más vulnerables porque no hay una socialización que el cerebro necesita para autorregularse y la correcta expresión de emociones, incluyendo el odio y el resentimiento. Totalmente. Este es un reflejo completo de lo que sucede en la sociedad, doctor. Sí, ahí lo que pasa también, Maximiliano, es que sí son valores, porque hay una parte de reglas, digamos, en la convivencia, en lo interpersonal, son valores. Volviendo a las estadísticas, desde 2000 a 2018 hay una estadística interesante. La OMS refirió 1.600.000 suicidios, de los cuales, y homicidios, de los cuales 800 son homicidios realmente sin culpa. Sin suicidio, sin una visión en la que el autor sea capaz de ponerse en los pies del otro. Cuando preguntas, Maximiliano, de empatía, que también es del tema de género, generalmente, en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, el agresor es un hombre que agrede a una mujer que considera inferior, la considera de una manera celosa y envidiosa. Es desafiante su actitud y vuelve nuevamente a tener una culpa enorme. El odio, la audacia se combinan con una culpa, con el resentimiento. Es una serie de emociones complejas en las que el único juicio moral que tiene el que lo perpetra es que es importante para él. No hay una, como también comenta en este momento, hay una parte en la que no importa lo que piensen los demás ni lo que hagan los demás, ¿no? Que es una parte sustancial en el contexto de socializar, de solidarizarse, de tener una actitud empática con los demás, ¿no? Totalmente, nos desapegamos y nos desconectamos, como dice el doctor Israel Castillo, de los factores indispensables que generan la comunicación y el crecimiento intelectual, pero también de carácter con la sociedad en general, que es la interrelación. Aquí me llama mucho la atención, en algún momento, no le daba tanta importancia, me parecía curioso, me parecía en algún momento también alertador,
que yo entraba, no sé, a un restaurante, a cualquier lugar donde hubiera una convivencia con la familia, están los dos padres y le daban tabletas y teléfonos celulares a los hijos y estaba una desconexión completa, inclusive entre la misma pareja, de, a ver, ahorita no quiero que formes parte de esta conversación, le daban una tableta, un teléfono celular y lo veo, no una, repetidas veces en cada lugar en donde sí hay una convivencia, si se le puede decir de esta manera, pero no existe, simplemente salen de su entorno de su casa, pero la convivencia o la falta de comunicación y la falta de socialización se sigue presentando, y aquí sí lo tengo que decir, por factores como estos, por la tecnología, porque esto sí nos ha acercado de alguna manera impresionante a diferentes latitudes, pero nos ha desconectado de lo inmediato. Así es, está sustituyendo. Es importante recalcar ahí la diferencia de lo que es una relación y un vínculo. Hago mucha insistencia en que a veces los vínculos también quedan truncados porque los mismos padres o mamás no solucionan sus propias historias. Entonces, ¿qué tenemos? Mamás enojadas, papás ausentes. Y esa información, ¿a dónde se va? Es una información que hablamos desde mi investigación de una inteligencia transgeneracional. ¿Qué significa? Que esa información es como una herencia que también va pasando de generación a generación, y podríamos explicarnos un poco por qué niños tan pequeños tienen esas pulsiones o esas tendencias a actuar, el odio, el resentimiento del padre, de la madre que no estuvo, de los abuelos que no estuvieron, de los abuelos que se perdieron, de los bisabuelos que no están. Entonces, volver a recuperar el origen y la cultura es urgente para poder entonces comprender y sanar a nuestras futuras generaciones. Totalmente, maestra. A ver, déjenme poner esta pregunta para todos. Puede generar cierta polémica. La hago porque es una pregunta que a mí me da mucha curiosidad y seguramente encontraremos un punto encontrado, pero también a partir de los argumentos llegar a un punto medio. ¿Son ahora entonces más peligrosos estos dispositivos que lo que podría representar un arma? Es posible, porque hay muchos estímulos, tanto visuales, que fomentan la violencia, ¿no? Los niños son como esponjas, absorben todo el material, todo lo que encuentran en las redes, y pues ahí está el ejemplo que di ahorita del tiroteo. Es una imitación, y el niño como tal pues absorbe todo lo que ve en la televisión, en los medios, hasta en la música, y tiene mucho contenido violento a su disposición. Lo que deberíamos nosotros, en mi opinión personal, es fomentar la convivencia, ver las armas como un deporte, no solo como para agresión, para usarlas en agredir a otras personas, porque depende las personas que la usen o la persona que está detrás de ellas, es el uso que se le da. Debemos de fomentar el uso responsable, el derecho a la vida, respetar las normas que nos da la sociedad, y partir de ahí educar desde la escuela y desde la casa en el uso responsable. Nosotros organizamos a veces eventos de tiro, y a los jóvenes se les educa desde temprana edad a usar un arma de manera responsable. Por ejemplo, la FEMETI tiene competencias infantiles y pues no han pasado accidentes hasta ahorita. Sí se debe tratar con mucha delicadeza el tema, porque pues, puede derivar en situaciones que no podemos tomar el control, pero por eso mismo debemos de canalizar que la educación en el uso y manejo responsable de esas armas se enfoque por el camino, pues mejor, como dicen, el camino recto, ¿no? Correcto. Doctor, ¿cuál es su punto de vista al respecto de esta pregunta y también del punto de vista de Luis Antonio? Sí, bueno, el tema es, Estados Unidos ha sido uno de los países que su acceso a las armas ha permitido pensar que del 66 a nuestros días, el 31% de los crímenes se ha convertido por el acceso a las armas. O sea, digamos, se piensa que hay una relación muy directa por esa posibilidad. Ahora, quiero recordar, sin ningún ámbito religioso, que San Agustín decía que la inocencia de los niños consiste más en la debilidad de sus cuerpos que en la de sus intenciones. Y yo creo que hay un control en ciertas escuelas. Por ejemplo, el niño se retira al baño y la maestra a los 15 minutos va a buscarlo. Yo quiero pensar en una escuela pública, ¿quién va a buscar a un niño a los 15 minutos? Hay un control, ¿no? Uno ve departamentos de psicología, de psicopedagogía, hay una atención en el entorno, pero no se puede completamente controlar ese tema. Yo creo que lo que preguntas, Maximiliano, es muy importante, porque yo creo que el celular, la tecnología nos comunica como nunca antes, pero es la indiferencia, es no poner reglas en la mesa, es no poner una interacción. Yo recuerdo muchas precauciones sobre el tipo de juguetes que se le regala a los niños. Le regalas unos juguetes con los que quieras deshacerte de ellos,
o con los que quieras estar con ellos. Yo creo que también un celular permite localizar a las personas, permite una comunicación instantánea, permite tener bibliotecas automatizadas al alcance de la mano, juegos. Hay una especie de tiranía de la autodeterminación en el teléfono, en el que uno ve niños de muy, muy pequeña edad, 3 años, 2 años, jugando a lo que uno desea hacer. Jugar con pantallas, abrir telones, bajar telones, iluminar, oscurecer. Ese es realmente el terreno de todas las posibilidades. Yo creo que lo peligroso son las armas, porque los accidentes que se puede cometer con ellas son irremediables. Los venenos, los cristales, las puntas en las mesas, una serie de las grandes escaleras para gente que piensa que nunca va a envejecer y que termina por envejecer y no puede subirlas. Yo creo que hay que tener menos arrogancia en la vida cotidiana y pensar más en lo que somos y en lo que llegaremos a convertirnos si no nos hacemos caso y si pensamos que somos invencibles, eternos, irresistibles, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Lo que sí difiero, y perdón que interrumpa, yo difiero un poco de lo que usted comenta sobre que las armas son causantes de la violencia, son las personas. Nosotros siempre hemos manifestado que son las personas porque es un objeto inanimado, es una herramienta, pero no se acciona por sí sola. Debe de haber una persona con una intención violenta para que funcione esa arma. Si no hay tal persona con esa intención violenta, pues simplemente el arma es un objeto inanimado. Siempre va a estar ahí. Claro, y la profesora... obviamente el estímulo que tienen son externos, como el entorno social, todos los factores externos que absorbe como violencia, los tratan de imitar, y eso nosotros pensamos que las armas no son. Este chico, finalmente, si la maestra María Medina no acude a esa inquietud, hubiera sido terrible. Sí, ¿no? lamentable. Digamos, ella se convirtió, ella se sacrificó. Martir, Su vida significa mucho, digamos, ella puso atención. Sí. Él se retiró y ella fue a buscarlo. Y al detenerlo, detuvo con él su vida y detuvo con él su ira. Y lo pagó con su vida. Pero ¿qué hace mi hijo en el baño? Ya pasaron 5 minutos, se está mojando, se cayó. ¿Qué pasó con mi abuelo en el baño, en la escalera? Esa parte de poner atención, las armas no lo son, pero yo creo que es poner atención. Yo también estoy de acuerdo en que puede haber armas, puede haber muchas cosas, pero poner atención, ¿no? Correcto. Antes de ir con su punto de vista, maestra, y también con usted, doctor Castillo, tenemos que hacer una pausa obligatoria, es una pausa muy breve, 2 minutos, para seguir platicando, analizando y debatiendo este tema que también sacudió a los mexicanos y en general también a la sociedad por lo que se presentó desafortunadamente en un colegio en la ciudad de Torreón, en donde 2 personas perdieron la vida, un niño que perpetró un ataque y también a su maestra, hirió a otros compañeros, y hacer el análisis a partir de qué es lo que está pasando, qué falta en la sociedad para que esta desatención, este desentendimiento, esta desconexión que sucede desde muy temprana edad, pues deje de ocurrir. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos en un momento en esta mesa de análisis y debate del Heraldo Televisión para seguir tocando este tema. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Noticias del Heraldo Televisión, pero en esta mesa de análisis y debate en donde estamos tocando un tema que es importante analizar, el tema de este chico que asesinó a una persona, se quitó la vida y hirió a otras en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, y además cuál es la implicación que tiene socialmente un evento como este. Doctor Castillo, regreso con usted también para conocer su punto de vista acerca de lo que pregunté, esta posición sobre si considera que es más peligroso o igual de peligroso un dispositivo electrónico por esta desconexión, esta desatención, este desapego, o un arma en su momento con lo que puede llegar a producir, o la consecuencia que puede llegar a tener. Claro. Mira, mi percepción es que el riesgo más fuerte es la circularidad de estos 2 elementos. Como la interrelación de la presencia, lo que se sabe en estos casos es que la presencia de armas más la ausencia de vínculo, como decía la doctora, puede provocar este tipo de interrupción de valores y de regulación de emociones, y termina con un escenario como este. Mi percepción es que, nuevamente, el punto más importante es la relación interpersonal, los vínculos que se están dañando, nos están haciendo mucho más frágiles como sociedad, y este evento yo lo vería como un síntoma, no el problema a atacar, sino como una expresión de un daño que está
como mucho más profundo en nuestra sociedad. Correcto. Su punto de vista finalmente, maestra Mago. Gracias. Coincido que es una llamada de atención y mi punto de vista en cuanto a la pregunta está más encaminada a lo que las investigaciones de neurociencia sostienen actualmente, cómo funciona el cerebro. Y han descubierto, por ejemplo, que el inconsciente, la parte subconsciente del cerebro, no distingue la realidad de lo virtual. Entonces, dependiendo del grado en el que se expone al niño o la edad en la que se exponga y a qué estímulos, el cerebro se va a estar acostumbrando a ciertos movimientos y va a llegar un momento en que no va a poder identificar qué es real y qué no, porque para el cerebro es real. Y se están descubriendo también que obviamente desde ese mismo lugar es que se pueden crear vías para sanar cualquier situación de conflicto emocional. Entonces, mi comentario va en función a trabajar y educarnos en cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el de los niños, porque va por diferentes etapas. Totalmente. Y entonces ahí podríamos encontrar un real equilibrio, porque está dependiendo de cada uno de nosotros. La responsabilidad de dar vida, de contener una vida, de la profesión que tenga, cómo funciono, y desde ahí sí puedo detectar qué está ocurriendo con el otro. Porque finalmente esta tragedia nos invita a mirarnos, a dejar un ratito el celular justamente y decir, a ver, ¿cómo estamos hoy? Hay que atender a los niños. Hay que atendernos nosotros también como adultos, porque los adultos sí podemos sostener a los pequeños, y no al revés. Hacia los niños y entre nosotros, ¿no? Así es. Sí, doctor Israel Castillo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. ¿Quiere aportar un punto de vista extra adicional? Pues yo solamente creo que todos vamos aterrizando hacia lo mismo, que este tipo de tragedias se pueden prevenir desde, no desde programas de control de armas necesariamente o estas cuestiones secundarias, sino de la restauración de lo que es el sentido real de la comunidad, de lo que solíamos ser antes. Éramos mucho más fuertes y que hoy nos hemos hecho mucho más frágiles, desconectados, enfermedades mentales, enfermedades físicas, y creo que si retomamos este tema sería para prevenir ese tipo de situaciones por medio de la conexión interpersonal. Completamente. Doctor Israel Castillo, muchísimas gracias, presidente de la Asociación Nacional. Emiliano, te agradezco mucho. Al contrario, él es presidente de la Asociación Nacional de Psicotraumatología aquí en nuestro país, y es importante siempre también encontrar estas diferentes vertientes para hacer un análisis completo. Me parece muy interesante, doctora Mago, cuando se toca el tema de la inteligencia emocional, la madurez emocional, el desarrollo emocional a partir de las generaciones que vienen detrás de nosotros, sobre todo por la facilidad que tienen de estos dispositivos. Nosotros cuando éramos niños no teníamos Así eso. es. Jugábamos, nos desarrollábamos de una manera muy diferente, más allá de que sí viviéramos en un entorno no tan violento evidentemente como el de ahora, pero sí estábamos en contacto con medios de comunicación, también con algunos videojuegos no tan violentos como los de ahora, pero nuestra inteligencia emocional se desarrolló de una manera muy distinta de la que ahora no solo no se desarrolla, yo considero que ni siquiera se entiende. No se comprende, no se trata en las escuelas, no se determina cuáles pueden ser los factores para desarrollarla. Puede haber una calificación, un desarrollo sobre la inteligencia para tener una calificación, pero no hay una calificación, no se determinan factores ni tampoco estudios o materias o desarrollo para la inteligencia emocional. Tendríamos que cambiar entonces o proponer una iniciativa para los procedimientos educativos que existen ahora, para empezar a establecer y atribuir dentro de los docentes y de las instituciones educativas el desarrollo de la inteligencia emocional? Sí, lo que ha dicho Violeta Mago me parece muy, muy importante, muy interesante, el tema de lo transgeneracional, que vemos en la comunidad judía, por ejemplo, que ha sido como una enorme transmisión inconsciente de la memoria, pero también está presente en el mundo indígena mexicano, que es menos estudiado que el mundo judío, ¿no? Pero hay grandes comunidades que a través de su lengua y a través de sus costumbres establecen esa posibilidad también de disentir, de padres que se han dedicado al trabajo de la tierra o al trabajo de la artesanía o al trabajo de otro tipo de valores, y que van a la universidad, que estudian, que aprenden el francés, el alemán, el inglés, y que regresan a su lengua materna y que se introducen a una empatía con lo que tiene que ver con sus raíces. Pero esto que dices, Maximiliano, es muy importante también, porque hay una influencia, pero la sexualidad, la amistad, nos permiten también, es una forma de disentir y de tener otras identificaciones. Tener la cercanía amorosa, sexual, erótica con alguien y ser amigo de alguien implica conocer discos,
paisajes, plástica, literaturas, puntos de vista totalmente distintos. Incluso la amistad, la verdadera amistad, rompe con el tema de lo religioso. Hay amigos que pueden profesar religiones distintas y son amigos. Claro. Gente que se ama y que es de comunidades distintas, incluso ritos religiosos distintos. Yo creo que esa parte tiene también que ver con esas tentaciones que se asoman en el celular, ¿no? que es lo otro. Pero lo que dice también la doctora Mago es también muy importante, porque hay una parte en la que uno dice, esto no me está pasando a mí, este cáncer no es mío, esta pobreza no es mía. Este odio no es mío, es de ellos, no son los otros. Y yo creo que esa parte de convertirnos en tan extranjeros a nosotros mismos, yo creo que sí, yo creo que es una gran discusión. A mí, perdón que me extienda un poquito, Maximiliano, pero no, adelante, me llamó mucho la atención. Yo no profeso, digo, no soy amigo de ningún partido, pero me sorprendió mucho la posición de Coahuila, del gobernador Riquelme, del fiscal y del alcalde, ¿no? Que el alcalde es panista, el gobernador es priista, claro, y el fiscal es autónomo. Pero hubo una comunión sobre un asunto que afectó a la sociedad. Me parece muy importante. El gobernador lo vimos desde el inicio del año, partiendo la rosca, felicitando a las enfermeras, diciendo hay pasado mañana, hay un futuro en la seguridad, está ordenando su gobierno. El alcalde se acerca de una manera muy personal a los deudos, a lo que pasa, y el fiscal establece el peritaje, ¿no? Me parece que es algo importante. Me parece que en ese contexto, ver un niño que inicia clases el miércoles pasado, me parece que lo que dice Violeta Mago me parece que es la clave epistemológica de todo esto, que es, hay una cosa invisible, hay una cosa que no vemos, que es muy difícil de encontrar, que es esta soledad de las vacaciones, estas semanas tan extensas, donde en verdad regresa al vacío, regresa a la nada. No hay pasado mañana, no hay nada, hay que encontrar el instante que me inmortalice. Y lo que me inmortaliza es la muerte, ¿no? Yo creo que es eso lo que, digamos, diría como un poco como la conclusión de estas ideas. Claro, porque tomando en cuenta ese análisis, este ataque sucede días después del regreso de vacaciones, en donde también hay, y está comprobado científicamente y también sobre diferentes factores, esta depresión post-Navidad, también pre-Navidad, sobre lo que representa. Que todos, de alguna manera, somos diferentes, vivimos en un entorno social distinto. Este chico posiblemente no sabemos, como todos, tiene compañeros que tienen más carencias, otros más virtudes, etcétera. Y el hecho de ponerlos de alguna manera en el mismo salón de clases y en esa comparativa general que establecen además desde prácticamente toda la historia en las escuelas, estas diferencias a partir de lo material también puede generar una depresión y bueno, el aislamiento, muchísimos otros factores. Y ahí es donde las escuelas podemos hacer mucho si nos atrevemos los docentes a ser más humanos, a perderle el miedo a sentir y a sentir a los alumnos. ¿Se ha perdido humanidad en la docencia? Sí, por supuesto, porque como se exige muchísimo también, entonces el docente dice, bueno, ¿qué hago? Tengo que controlar para que el alumno me pueda mirar, me pueda respetar. Cuando se va flexibilizando el docente y encuentra su vocación en el arte de la enseñanza, entonces sí forma parte de su enseñanza el sanar los vínculos que miren los alumnos, porque es muy rápido identificar cuando hay un asunto, porque generalmente se presenta a través del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, las miradas. Entonces, si el docente, el profesor está listo para mirar circularmente, no linealmente, se da cuenta perfectamente que acá está confrontándose con él, que hay algo que está ocurriendo ahí. Claro, necesita entonces confiar en su enseñanza y decir, bueno, ahorita sigo con mis planes y programas, pero antes de enseñar lo que voy a enseñar, primero voy a sanar qué está pasando aquí. Entonces ahí es una llamada también para que los padres de familia vuelvan a confiar en los profesores y también su exigencia baje un poquito en cuanto a quiero que aprenda, quiero que sepa toda la información. Pero ¿de qué nos sirve la información si no sabemos quiénes somos y cómo nos conectamos? La información, la confianza y también las decisiones que se tomen, porque también algo que tenemos que tocar es que en este colegio, en el Colegio Cervantes de Torreón, la directora en ese momento decidió no hacer uso de este programa de revisión de mochilas. Lo comunicó a los padres porque también los padres dijeron, nosotros no queremos que ustedes o quien sea
le revise una mochila a mis hijos, porque nosotros ya la revisamos, sabemos quiénes son nuestros hijos y no queremos que sean como parte, que se sientan vulnerables en ese sentido. A eso me refiero. Exacto. ¿Cuál es la dinámica oculta? Hay una desconfianza mutua. ¿Por qué tú me vas a revisar y nadie revisa a mis hijos más que yo? En fin, hay un enfrentamiento en lugar de un equipo. Vamos a llegar a un acuerdo. Si van a cargar mucho los alumnos, pues sí vamos a hacer revisión. Personalmente, yo que soy fundadora de una escuela, ¿sabes cómo lo solucioné? No hay mochilas. No, de verdad. Los útiles escolares están en casilleros. Están en casilleros, el alumno lleva únicamente lo que va a necesitar, se corrigen tantas cosas. ¿Cómo lo solucionan? No hay mochilas, no hay clases. No hay mochilas, no hay niños, no hay mochilas, no hay mochilas, porque sí, efectivamente, es todo un tema, son estímulos, son historias, es un territorio, el alumno defiende su mochila como defiende su apellido, y son las cosas que no estamos entrenados en saber, nos parece muy superficial, y no lo es muy profundo. Una mochila es un territorio. Totalmente. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos catalogó la revisión de mochilas como una violación a la intimidad. Entonces no podría... Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros como familiares, como padres, como familias de los jóvenes, pues obviamente desde casa revisarles la mochila, desde casa fomentarles una educación, un respeto, que fomentar la convivencia. Se debe de cambiar el plan o el plan de estudios de las escuelas para que se fomente la convivencia, se fomente el deporte, se trate de evitar catalogar, nosotros así lo pensamos, fomentar el uso responsable, en vez de hacer campañas que son antiarmas, sino campañas que fomenten la educación en el uso responsable de esas armas, porque todos los accidentes pasan porque hay falta de conocimiento, falta de capacitación, y esos estímulos los aprenden en videos, por otros estímulos que vienen fuera, y los aprenden de una manera mal enfocados. Y debemos de enfocarlos para el uso correcto. No hay que tenerle miedo a las armas, en nuestra opinión, sino fomentar su uso responsable, fomentar la convivencia, fomentar el deporte. Y con eso creemos nosotros que podemos contrarrestar un poquito ese tipo de violencia, ese tipo de malas ideas y ese malos usos de las armas. Sí. Me queda claro. Sí, adelante, doctor. No, bueno, es que en los aeropuertos, después del 11 de septiembre, casi pasamos desnudos a través de las... Sí. ¿No? Es algo... Espérate, ahora que está este conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo que va a hacer es viajar hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, esa parte es muy difícil. Y esto, bueno, a mí Gerardo Márquez, el fiscal, con 20 reporteros cargando, me pareció muy ecuánime ¿quién es él? Era la pregunta de él, ¿no? Finalmente, ¿quién es él? Yo hasta hace algunas horas supe que se llamaba José Ángel Ramos, el niño que se suicidó. Digamos, es alguien, ¿no? La decisión ya no va a continuar, pero la decisión que tomó, la tomó alguien con un enorme dolor que debemos indagar. La primera pregunta es: ¿de dónde sacó las armas? Sí. ¿Cómo vive? ¿Y cómo se desempeña entre la comunidad? ¿Y qué lo llevó a tomar esa decisión? Porque tomar la decisión de quitarle la vida a alguien es terrible. Quitarse la propia vida debe ser todavía más complicado, ¿no? Sí, y todos estamos conectados con esa memoria. Desde mi experiencia, no fue una decisión consciente de decirme yo, el nombre del niño lo elijo, sino una dinámica oculta que lo llevó a impulsarse hacia seguir algo o alguien, además de dejar un mensaje a nivel nacional. Entonces sí nos está invitando, insisto, a reflexionar y a reconstruirnos. Sí. Totalmente. Yo por eso tocaba el tema de los dispositivos, también de la tecnología de los videojuegos, porque últimamente, y ustedes se habrán dado cuenta, hay pues una situación atípica que sucede en canales de televisión, inclusive en canales de televisión dedicados a los deportes, en donde ya hay torneos de videojuegos que se consideran como deporte y que de alguna manera están fomentando el uso, el desarrollo, la creación de videojuegos. Y yo voy a este punto, a la parte económica, cuando se desapega, cuando se considera más importante la parte económica, porque es un gran negocio, es un negocio multimillonario, más allá de las consecuencias que podría llegar a tener en una sociedad, porque los que juegan estos videojuegos son claramente chicos, adolescentes, son muy jóvenes. Se vuelven adictos y en algunos casos podemos saber cuáles pueden ser las consecuencias hasta que pasen 5 años, 10 años tal vez, cuando alguien se acostumbre ya a pasar tanto tiempo en soledad en videojuegos, sobre todo con las temáticas que hay ahora, ¿no? Pues ya lo estamos viendo, un aislamiento,
una falta de compromiso, una falta de querer estar con el otro, una depresión oculta que se oculta, ¿no? Me gustaría que pudiéramos generar conclusiones, encontrar un punto medio de conclusiones para terminar este programa y más allá del punto de vista que tengamos como medios de comunicación, como periodistas, en fin, como autoridades, como seres humanos, para tener un mejor desarrollo, una mejor posibilidad de tener un desarrollo entre todos nosotros, porque lo que sucede de situaciones de carencias y preocupaciones económicas, inseguridad, etcétera, nos aqueja a todos. ¿Cómo podemos encontrar un punto medio para poder desarrollarnos de una mejor manera, Luis? Así es. Bueno, yo quisiera comentar antes de todo, países como Rusia y como Suiza, a los alumnos en las escuelas les dan clases de arma y desarme de armas de fuego y tienen otro tipo de educación, pero obviamente no es el factor determinante, sino se debe de complementar la educación en ese tipo de situaciones para evitar accidentes. Se debe también tomar el entorno social, la situación familiar, la situación económica y todo ese tipo de situaciones que son los detonantes realmente de la violencia. Debemos de cambiar la mentalidad que tenemos del miedo a las armas por el miedo a la prevención de accidentes, al manejo y uso responsable. Y eso es con lo que me quedo. Correcto. Maestra Mago. Pues agradecer primero esta mesa de debate, porque son espacios en donde podemos mirar todos juntos qué está ocurriendo e involucrarnos desde la conciencia. Entonces yo me quedaría con que es una invitación para mejorar, independientemente del dolor que causa, mirar que la vida se pierde con tan pocos años. Se pierde, se le quita a alguien más y sobre todo se generan muchas preguntas, quedan muchas dudas al respecto, porque esto va a generar todavía muchas dudas en la sociedad, en los padres de familia. También quiero, antes de ir con usted, doctor, quiero tratar de pensar cómo van a reaccionar ahora los padres de familia de los chicos de esta escuela a partir de esta situación. Ahora hay que acompañarlos, porque es todo un duelo, es todo un proceso, el saber estar. ¿Cómo hago? Un impacto de estos es para toda la vida y nos mantiene también vinculados. No es, como decía el doctor, es el otro, no es que yo estoy ahí también. Entonces ahora, ¿cómo le hago? Porque también esa memoria de miedo, de pérdida de vida, se cuela y se transmite. Entonces es una maravillosa oportunidad para, claro que sí, implementar un acompañamiento responsable, sin compasión, sin lástima y sin una energía de duda, sino de esto está pasando y lo podemos mirar juntos. Sí, me quedo con eso, como esto lo tenemos que ver más allá de la desgracia como una oportunidad para saber qué hacer al respecto y que no se repita. Sí. Así es, doctor. Sí, yo me quedaría también con la idea de que no hay que hacer caso a buscar la mano dura, más vigilancia, más autoritarismo, pensar que todo es culpa de las parejas que se separan, de las familias fragmentadas. Las familias son muchas, tienen muchos sexos, muchas prácticas vivenciales. Creo que no hay que hacerle caso a esos discursos del temor. Creo que hay que no darle la espalda a los hijos, hay que estar con ellos, hay que escucharlos. Y creo que esa parte es lo fundamental, no darles la espalda y pensar que esta cuestión también hay algo que siempre se nos puede escapar, hay que tener humildad. Eso pasa también con la anorexia, por ejemplo. Uno cree que sabe quiénes son los hijos, pero traen supositorios, traen medicinas para provocarse diarreas, para inflar el estómago y no tener hambre. Así hay muchos ámbitos que no es la desconfianza, sino la comunicación. No hay que creer tampoco que lo sabemos todos de ellos, porque yo creo que desde los 3 años son un enigma, ya hablan, dicen cosas, piensan. No hay que tener exceso de confianza, ¿no? Yo creo que hay que cuidarnos de nuestro exceso de confianza, ¿no? Totalmente, me quedo también con eso, verlo como una oportunidad más allá de la tragedia que representó este hecho que se presentó hoy en nuestro país. Generar también siempre mejores vínculos entre las sociedades, entre nosotros a partir de la familia, también de los colegios, cambiar, también establecer iniciativas en el Congreso, en las leyes, para que los procesos educativos cambien de alguna manera e integrar a docentes, alumnos, a padres, integrar a todos los miembros de la sociedad, porque todos somos de alguna manera responsables y nos tenemos que involucrar, tenemos que ser empáticos. Así que con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis Antonio. No, gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes por vernos, por sintonizarnos, por su confianza y sobre todo por seguir la señal de Heraldo Televisión en nuestros diferentes espacios informativos y en nuestras plataformas digitales. Soy Maximiliano Espejel. Que pase
pase un excelente fin de semana y lo espero aquí el próximo lunes a las 9 de la noche en otra mesa de análisis y debate. Hasta entonces.